Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la segunda jornada del ciclo de ponencias que estamos realizando en referencia a la protección de datos y la seguridad de la información. Como siempre, agradecer al colegio la invitación a poder participar en estas jornadas, agradecer a todos los asistentes el interés en la temática que vamos a comunicar hoy. Y bueno, poniéndome un poco sobre antecedentes de lo que se estuvo hablando en la jornada anterior, estuvimos comentando aspectos generales relativos a la protección de datos, obligaciones generales. Sí que fuimos ya comentando por encima determinados aspectos relacionados con las medidas de seguridad. Y lo que queremos hacer hoy es abordar el concepto de la seguridad de la información y cómo afecta, evidentemente y específicamente, al ámbito de la psicología. Antes de empezar, hay que tener claro que las obligaciones relativas a la seguridad de la información son obligatorias para cualquier tipo de entidad. Obligatorias y necesarias, porque bueno, sí que es verdad que hay una parte que nos obliga y otra parte que es el mundo hiperconectado en el que vivimos y tan altamente digitalizado, que nos hace tener la necesidad de protegernos tanto en una esfera personal como, evidentemente, en la esfera profesional, pues porque almacenamos información, en vuestro caso sensible, de muchas personas. Para introduciros a todo esto, tenemos que tener claro que uno de los conceptos dentro de la seguridad de la información es la ciberseguridad, y la ciberseguridad es el conjunto de acciones que realizamos para defender nuestros sistemas de información. La ciberseguridad para mí es una de las patas de la seguridad de la información y no debemos entender simplemente que debemos protegernos desde una óptica exclusivamente técnica, ¿vale? Creo que tenemos que tener la visión de protección desde una óptica global y adopción de medidas en distintas fases. Una fase viene definida por el cumplimiento de los procesos y los protocolos de cumplimiento normativo. Otra, en la adopción de una serie de medidas de seguridad que no específicamente tienen que versar solo sobre lo técnico, también han de versar sobre medidas de seguridad física, en aquellos casos en los que almacenamos, por ejemplo, la información en papel, y tener claro el tener una formación, una concienciación, una definición de protocolos y una serie de procesos de evaluación que nos ayuden a medir si todo aquello que yo estoy haciendo en mi día a día es correcto o no es correcto. Al final, ¿qué tenemos que garantizar para conseguir estos objetivos de seguridad de la información? Bueno, pues tenemos que garantizar la confidencialidad. Trabajamos en incorporar estos consentimientos para informar a los pacientes, para informar a nuestros pacientes / clientes acerca de cómo se va a almacenar la información, quiénes serán destinatarios de la información, etcétera. Procuramos almacenar esta información de una manera segura, procuramos almacenar esta información con restricciones de acceso o no. Esto lo iremos detallando luego porque es lo que va determinando, pues, por ejemplo, cumplir con la confidencialidad. Cumplir con la disponibilidad, y es que tener siempre la información accesible, es tener siempre la información disponible. Disponible desde el punto de vista de que si tengo cualquier tipo de incidencia, no tiene por qué ser un ciberataque, cualquier tipo de incidencia, rotura de disco duro, cualquier cosa, o pérdida del equipo, yo tenga la capacidad de poder recuperar esa información y tenerla disponible. La integridad es que no sea accesible y vulnerable por nadie. La autenticidad es la realidad, ¿no? Que de nuevo no se haya vulnerado la información. Y la resiliencia de los sistemas de información al final es nuestra capacidad, con la técnica que empleamos, de recuperarnos. De que si tengo una incidencia, pueda recuperarme en todas las ópticas, tanto desde la recuperación de la información, el restablecimiento de los sistemas y demás. Evidentemente, esa capacidad que tengamos en cada una de estas patas, bueno, pues va a depender de cómo trabajemos. No es lo mismo cómo trabaja un profesional a nivel individual, que trabaja solo en su gabinete, que cómo va trabajando ya una estructura un poquito más grande, que es un profesional que trabaja con determinados colaboradores externos.
O ya si me voy a una estructura un poquito más grande, donde ya tengo un formato de clínica con una serie de empleados y también un volumen de colaboradores, ¿no? Y según esas estructuras, esos manejos de la información, cuanto más se dispersa, más capacidad de dispersarse tiene la información, más ojo debemos poner a esas medidas evaluativas, a cómo debemos afrontar la seguridad de la información. Vamos a ver cómo deberíamos estar haciéndolo. Voy a tratar de dar una visión lo suficientemente amplia que os dé cabida y os dé visión a todos, independientemente de que seáis más pequeños o más grandes, porque al final las medidas son las mismas. Otra cosa es que el cómo adaptarlas, cómo implementarlas o cómo hacer las cosas va a variar según la estructura organizativa que tenga cada uno, sobre todo en una fase de protocolos y de definición de aspectos a tener en cuenta. Todo esto nos ayuda también a protegernos de ciberataques, porque todos buscan robar algún tipo de información. Desde 2020, la mayoría de los ciberataques están enfocados a pymes, 7 de cada 10. Y esto es porque entienden que las pymes y los autónomos son las entidades que menos se están protegiendo y que, por tanto, son puertas de entrada muy fáciles en ese sentido. Los ataques en este sentido nunca van dirigidos. Los ataques dirigidos van a grandes organizaciones y grandes entidades que, bueno, luego por la extorsión que realizan van a conseguir grandes rendimientos económicos. Aquí lo que se puede pretender es la extorsión o simplemente el robo de información. La acumulación en el robo de información de muchos pocos hacen un gran mucho, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar, como algo que yo digo mucho, que se llama la falsa sensación de seguridad, y entender que todos podemos ser víctimas, pero que podemos ser víctimas por haber sido víctimas a nivel personal, porque hayan podido alguien intentar hacer algún ataque fraudulento contra nuestra persona por nuestro correo electrónico personal, nuestro móvil personal, y que ese ataque pueda interferir en los sistemas de información donde estamos trabajando con nuestros pacientes. Que en un gabinete más grande, en una clínica, un empleado un día momentáneamente mira un correo electrónico personal, tenía un intento de ataque a través de la ejecución de un fichero ransomware y lo que provoca finalmente es el ataque a todos los sistemas. Al final, tenemos que tratar de prevenir todo esto. Se hace con distintos tipos de acciones y vamos a tratar de ir abordando todo esto. ¿Cómo alcanza un objetivo de seguridad de la información? Distintas ópticas. Hay una muy clara, que es el cumplimiento del RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Al final, el cumplimiento normativo, la revisión de los procesos y saber cómo son las reglas del juego en cada caso es súper importante para poder ir teniendo esa visión que primera fase, cumplimiento de las partes protocolarias en cuanto a los papeles y las obligaciones de protección de datos y después las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque hay un artículo, que es el artículo 32 del RGPD, que habla de que las entidades deberán adoptar medidas técnicas y organizativas adecuadas, es decir, según quién seas, el adecuado significará una cosa o significará otra, no viene definida la palabra adecuada, y por tanto pretende que se prevengan las fugas de información y los ataques informáticos. Aquí no lo destaco en la diapositiva, pero sí que hay otro artículo, que es el 28, que habla de cómo un encargado del tratamiento, porque muchos de vosotros sois encargados de tratamientos de otros, porque trabajáis en colaboración con otros gabinetes, con otros psicólogos, cómo debéis garantizar el cumplimiento de las medidas, bueno, aparte del cumplimiento de la protección de datos, por supuesto, y eso lo doy por hecho, el cumplimiento de las medidas técnicas y organizativas que cada responsable ha querido identificar. Y aquí me voy a parar un momento. En la experiencia que ya llevamos teniendo con vosotros, nos estamos encontrando que en esta relación que existe de un responsable de tratamiento, que es el titular de los pacientes, ¿vale? Lo voy a llamar el propietario para que todos lo tengáis claro, es quien ha captado ese paciente, a quien ha acudido ese paciente primordialmente. Cuando existen colaboradores externos altamente legales, altamente necesarios,
estos terceros son encargados del tratamiento. Estos terceros llegan a un acuerdo de encargo de tratamiento donde define que cumple con las medidas técnicas y organizativas necesarias. El responsable debe marcarlas, debe pautarlas y debe definir y decidir de qué manera se trata la información, cómo se trata, dónde se almacena y de qué manera se hace todo. Y cómo debe o no devolverse, destruirse al final de la relación gabinete-colaborador, psicólogo-colaborador o como haya correspondido. Quiero incidir en todo esto porque muchas veces esas reglas del juego no están definidas o no están correctamente definidas ni siquiera como un protocolo interno dentro de cada uno de los gabinetes y dentro de estas relaciones que hay psicólogo-colaborador. Y el no definir estas reglas genera un alto riesgo porque, como no conozco las reglas del juego, no sé cómo debo proteger la información desde la óptica del responsable, porque que un colaborador tenga una vulnerabilidad con una documentación relativa a un paciente no es una descarga de responsabilidad contra el colaborador. Es una descarga de responsabilidad contra las dos entidades, contra la responsable del tratamiento porque, aunque había escrito en un papel que se definían las reglas del juego no estaban definidas, y contra la persona que afirmó tener medidas de seguridad adecuadas cuando verdaderamente no se tenían. Insisto mucho en esto porque recientemente estoy recibiendo cada vez más evaluaciones, inspecciones y auditorías en referencia a estos temas, donde los terceros colaboradores deben acreditar y evidenciar, ya no vale la declaración responsable, cada una de estas medidas que se están adoptando, que vamos a detallar más adelante. Y me gustaría insistir en todo esto, sobre todo para haceros partícipes, que penséis, si estáis en alguna de estas situaciones, cómo estáis definiendo estas reglas del juego, cómo estáis determinando que, voy a poner un ejemplo, ¿dónde se almacenan los historiales de los pacientes? ¿En el ordenador del colaborador? Esa es la regla del juego. ¿Cómo recuperas la información en caso de necesitarla responsable del tratamiento? ¿O se almacena en una carpeta compartida? ¿Cómo está protegida esa carpeta? ¿Cómo puedo controlar los accesos? Si yo lanzo una pregunta ahora mismo y digo, pensad en un historial clínico, elegid un número y acceder a él cuando trabajáis más de una persona dentro del gabinete y dime todos los accesos que han habido a ese historial con definición de usuario, fecha, hora, minuto y resultado. ¿Seríamos capaces de poder dar esta información? Porque esto es obligatorio. Entonces, al final es una medida de seguridad de control de acceso. Es algo que tampoco nos estamos encontrando muy habitualmente. Debemos tomar conciencia de todo esto, porque es uno de los puntos importantes de entender que la seguridad de la información es tomar conciencia en que estas cosas hay que hacerlas. Al final es definición de un nuevo proceso de trabajo y ver un poco cómo lo podemos hacer. Muchas veces no nos damos cuenta que todo esto nos está poniendo en riesgo. Recientemente se está viendo, porque a veces es una inversión supone un desembolso de dinero y muchas veces, pues por muy inversión que sea, pues los desembolsos económicos nos vienen a todos muy mal, ¿no? Bueno, pues estemos un poco al tanto de lo que está por venir. Ahora saldrán fondos de digitalización que pueden incorporarse herramientas para ayudas a partir de aproximadamente febrero del 20. Ahora vienen para un colectivo de empresa, luego vendrán para otro y lo que tenemos que intentar es buscar las maneras de que por lo menos podamos cumplir con todo esto y que podamos tener un asesoramiento correcto en qué es lo mejor que yo debería hacer en función de cómo cada uno trabaja. Porque evidentemente yo puedo poner 1000 ejemplos, pero luego cada uno trabaja de una manera distinta y el consejo a veces es común y a veces es diferente según con quién estemos hablando. ¿Qué riesgos típicos hay? ¿Vale? Aparte de estas cosas que he contado, que vendría un poco más encajado en esta parte de los empleados o colaboradores concienciados, en que todos estemos al hilo de los protocolos y los procedimientos que cada responsable del tratamiento de los datos tengamos. Bueno, pues un riesgo es no disponer de los modelos contractuales y hablo de que se firman un poco a ciegas esos compromisos, pero peor es no firmarlos o no tener un medio compromiso establecido, ¿no?
No controlar los accesos a la información. Yo aquí quiero insistir. Es obligatorio y es medida de carácter reforzado en vuestro caso, exigible normativamente y necesaria pues, por cuestiones de seguridad, ¿vale? Aquí vemos las dos ópticas. Controlar los accesos a la información. Esto es como que yo tengo, vamos a pensar en papel. Tengo el archivador con su llave, cada uno tiene su llave, lo tiene todo guardado y cada vez que sale un expediente pongo, Rebeca, coge el expediente, día tal, hora no sé cuál. Y lo devuelvo la semana que viene y el día que corresponde, con la hora que corresponde, pongo que lo devuelvo. Si ese expediente desaparece, me voy a ese registro y veo que lo saqué un día y no ha vuelto. Entonces, me voy a preguntar a Rebeca qué es lo que ha ocurrido. O veo que un día ha accedido Pedro y resulta que Pedro no tenía permiso de acceso. ¿Tenemos definidos esos permisos, esas tipologías de acceso, ese control de acceso, esos logs cuando es informático, que deja una huellecita de cada acceso? Los que utilicéis, por ejemplo, una suite de Microsoft, lo veis, ¿no? Cuando veis el historial de versiones de un archivo, se ve todo lo que ha pasado y se ha hecho con un archivo, por ejemplo. Eso podría llegar a ser válido. Entonces, ¿qué medidas estáis empleando vosotros respecto de esto? ¿Alguna, ninguna o a medias? Bueno, pues lo podemos revisar. Un riesgo es vulnerar la confidencialidad de los pacientes, no adrede, ¿eh? Porque está claro que las cosas aquí se entiende que cuando pasan no pasan intencionadamente, pero muchas veces podemos estar realizando una acción que genere vulnerar esta confidencialidad porque simplemente tengo una carpeta que con entrar a mi ordenador es accesible. Y si entrar a mi ordenador, por mucha clave que tenga, es fácil porque no tengo protegidos mis sistemas previos, que es el wifi cuando teletrabajo desde casa, el router, vamos, no he realizado un sistema de encriptado o cosas así, estoy vulnerando la confidencialidad porque al final estoy dejando maneras de poder acceder. Tengo que ir poniendo trabas para impedir los accesos no autorizados. Evidentemente es un riesgo no evaluar el riesgo, no saber dónde estoy ni saber a lo que me enfrento, ¿no? Es un riesgo en sí mismo no evaluarlo. Absolutamente claro, porque lo escucho a veces demasiado, no en vuestro colectivo, sino en cualquiera. Si es que tengo pocos, si no importa. El número pocos no me exime de tener que tener cuidado con lo poco que tengo. Lo poco que tengo entiendo que valioso es. Y, por tanto, no hay que restar importancia al riesgo ni sentirme menos exento ni menos comprometido en ese sentido. Llevando a cosas más prácticas, bueno, pues no estar realizando de manera adecuada las copias de seguridad. Hacer una copia de seguridad no es simplemente copiar, es o un copy plus, o un arrastro de archivos, es tener un sistema de copia de seguridad, es hacer un 3-2-1 de copia de seguridad. Acompañando la copia de seguridad, no tener un sistema de respaldo, porque si eso falla, tener una manera de respaldar y una manera de recuperar. Y bueno, lo que comentaba al principio de que no exista una concienciación entre empleados, colaboradores, todo el colectivo con el que yo estoy trabajando y con el que estoy compartiendo la información. Estos riesgos que estaba comentando antes pueden estar más relacionados con los procedimientos que yo empleo en el día a día y otros riesgos son porque estamos sometidos al cibercrimen y a las ciberamenazas que nos atacan, yo diría que todos los días. Si revisamos las carpetas de spam, todos los días llega alguna cosa que si tenemos un buen sistema de filtros anti-spam a través de los software de protección de equipos, etcétera, claro, se van llevando los archivos a cuarentena y todo, pero estamos constantemente siendo o tratando de ser objetos de ataques informáticos o de engaños, ¿vale? Al final nos pueden ciberatacar por medio de fraudes y engaños y ahí lo que están intentando es hacer trabajos, como se llaman en este sector, de ingeniería social y nos intentan engañar pues regalándonos 500 euros de, me da igual, Amazon, Mercadona o el Corte Inglés, porque no pensamos que, evidentemente, ¿desde cuándo están regalando al mundo entero tanto dinero todo el rato, todos los días, ¿no? Intentando decirnos que nos han bloqueado la cuenta del banco, que hace un momentito veíamos un SMS en referencia a todo esto, diciéndonos que hay un envío que no se ha podido entregar,
diciéndonos que tenemos que reforzar o renovar las claves de acceso a un sitio para precisamente robarnos las claves de acceso a ese sitio, de muchísimas maneras. En el ámbito empresarial hay un fraude muy típico que luego también lo comento, que se llama el fraude del CEO, que consiste en que quien tiene responsabilidad y potestad para decidir qué se paga y qué no se paga dentro de la organización, los ciberatacantes les suplantan la identidad dando órdenes de pago falsas a quien las debe ejecutar y, bueno, pues la lían parda. Tratando de robarle a los usuarios de las cuentas de los bancos, a los que tienen permisos de acceso, las credenciales de acceso, directamente ya no van a por la empresa, sino a por esas personas que son usuarias de estos sistemas. Fraudes hay mogollón, los hacen por SMS, que se llaman smashing, los hacen por mail, que se llaman phishing, se hacen por una mezcla de SMS y llamada de voz, que es una sofisticación a la que están llegando ahora como para darle más credibilidad, y eso se llama phishing. Y yo, como siempre digo, todos los ING que se os ocurran. ¿Qué nos puede ocurrir ante los fraudes o intentos de ataque que podemos tener en los sistemas? Bueno, pues normalmente va a pasar, ante todo, por ausencia de medidas de protección. Es verdad, y esto lo tengo que dejar muy claro desde el principio, que en muchas ocasiones, aun existiendo medidas de protección, puede surgir un ciberataque. Ahora bien, las consecuencias pueden ser minimizadas gracias a haber adoptado estas medidas de protección en cuanto a tengo capacidad de recuperación, por lo que tengo capacidad de resiliencia y tengo capacidad de no ser sancionado porque cuando yo acredito, verifico y puedo evidenciar que adoptaba esas medidas adecuadas de las que habla el artículo 32 del RGPD al comunicar mi brecha de seguridad, porque tengo un protocolo de comunicación de brechas de seguridad, pues minimizo las consecuencias. Dicho todo esto, normalmente, como típico, y luego ya profundizando podríamos alargar la lista hasta tenemos moldes evaluativos internos, bueno, pues que valoran 248 puntos diferentes. Me quedo en lo general porque ya iremos profundizando porque habrán más jornadas. ¿Cómo tengo configurado el router? Pregunto. ¿Cómo tengo controlados los sistemas de accesos? ¿Tengo generado un registro de accesos? ¿Cómo protejo los endpoints? Y tengo una estructura de empleados / colaboradores. ¿Están concienciados? ¿Tengo claro y conocen las reglas del juego? Esto es súper importante, porque al final pueden hacer que nuestros sistemas sean vulnerables por todos estos motivos que ya vengo avanzando desde hace un momento. Algunos ejemplos de fraude. He querido destacar el fraude del CEO con lo que os he explicado antes. Está el fraude de recursos humanos, que a través de la recepción de cambios de número de cuenta de un empleado, por ejemplo, y ese empleado no cobra y cobra el ciberatacante. Hay falso técnico de Microsoft, de lo que sea. Muy típico el del falso técnico de Microsoft, como el falso revisor del gas en estos fraudes presenciales, porque al final los fraudes no dejan de ser el timo de la estampita cibernético. Lo que pasa es que la capacidad que tienen de poder ir un montón de gente al timo de la estampita directamente, pues eso, pueden ir contra 50, 500, 200, 1.000 millones de personas. La capacidad técnica es abrumadora y entonces su resarcimiento económico es que a mayor abundancia de destinatarios finales de sus intentos de fraude, seguro que la gente pica, porque es que la gente pica. ¿Y cómo no picar? Ahora os daré algunas claves para poder conseguir no picar. Sin entretenerme demasiado en esta parte, casi la más aburrida, pero yo creo que está bien conocerlo. Tipos de ciberataques o tipos de infecciones que podemos llegar a tener. Vamos a empezar por el malware, porque el malware al final lo es todo, ¿vale? Sabéis que el software es un programa informático y el malware es un programa informático malo, ¿vale? Estos programas informáticos malos, que por eso tienen el mal por delante, al final se pueden ejecutar en distintas modalidades.
Un virus, ¿vale? Infecta de golpe, o sea, hace y hace que todo explote de golpe. Es un ataque directo y todo pasa en el momento que está pasando, en cuanto se ha ejecutado pues, ese archivo o lo que corresponda. Virus, un tipo de malware. Gusano, otro tipo de malware. Un gusano al final es que se va replicando y se va traspasando por toda la red y está llegando a todos los dispositivos que pueda de esa red y no solamente a el equipo infectado. Un troyano, que es el más típico para ejecutar un ransomware, se llama así precisamente por el caballo de Troya. Y lo que viene a hacer es que se esconde, se agazapa a cuál es el mejor momento para atacar. Y en ese mejor momento para atacar es cuando decide hacerlo. Muchas veces, durante la jornada, se ha instalado ese troyano, que viene escondido muchas veces detrás de un ejecutable típico zip o lo que sea. ¿Y cuándo va a infectar los sistemas y va a bloquear los archivos? Pues en horas o en momentos en los que luego al día siguiente nos demos cuenta de lo que está pasando, porque así tiene tiempo de realizar su trabajo. Un spyware muchas veces no infecta, pero sí que lo que va haciendo es espiar, pues eso, ir obteniendo información del usuario. Un adware, que esto lo habréis visto más de una vez, aunque no lo sepáis. Típica sitio que pinchas y de repente se te abre la pantalla de Chrome. ¡Felicidades, usuario 1.000.000! Has ganado el último móvil de última generación o la mejor televisión del mundo y solamente tienes que... Y todo, ¡jo! Pues lo mismo me ha tocado. Pues no. Eso lo que lleva es el objetivo que tengan por detrás. Puede estar infectando el móvil, puede estar infectando el ordenador, puede llevar un spyware y luego nos están espiando todo el rato, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener muchísimo sentido común, de verdad, en todas estas cosas. Nadie regala nada. Y somos, todos somos los timados. Todos. Porque podemos caer todos en un día de aburrimiento, de no estar pendiente o de que tenemos a veces, cuando estamos con el móvil, como digo yo, el dedo muy nervioso. Tranquilidad, lectura y entender que si cuando navegamos estamos yendo por calles súper peligrosas y tenemos que tener un poquito siempre de respeto, de espacio, etc. Esto forma parte de esa... Es una educación, es una concienciación, es una manera de actuar de una forma un poco más lenta en el día a día. Tenemos el famoso ransomware, que es de entre todos los malware que existan, al final del ransomware es el más típico. 7 de cada 10 ciberataques se han basado en el ransomware. Es el secuestro, ransom es secuestro y ware, pues un archivo malicioso que secuestra. Es el secuestro de información. Pretende un doble objetivo: captar la información, que luego harán con ella lo que les dé la gana, y después pedir un rescate, que normalmente además lo piden en criptomonedas, tal. Esto lo habréis escuchado por todos los lados. Habréis escuchado además muchos ransomware que son muy conocidos, que se basan en pedir cantidades millonarias. Tú dices, bueno, pues es que ciberatacan para pedir ransomware al SEPE, a la Universidad Autónoma de Barcelona, al oleoducto americano. Pues no nos equivoquemos. Hacen ransomware a pequeñas empresas todos los días. Lo que pasa que es que no salen en las noticias que leemos en Internet. Esa es la cuestión. Y además esas empresas son las que sufren las peores consecuencias de un ciberataque. Porque o no pueden pagar o no están dispuestas a pagar y al final muchas veces no recuperan la información. Dependiendo de esas medidas, de esos procedimientos, de esos protocolos que cada uno había decidido adoptar previamente, tendrá esa capacidad de recuperación, de resistencia, resiliencia ante estas circunstancias y, por tanto, eso define un poco la continuidad en el día a día y la continuidad del negocio. El phishing, que al final es una suplantación de identidad para poder conseguir información. Esto normalmente no suele llevar ningún tipo de ware por detrás, no lleva ni malware, no lleva virus, ni gusanos, ni nada. Y algo que quizá suena mucho más técnico, pero es algo que se hace muchísimo, que son los ataques de fuerza, ¿vale?
Al final, esto consiste en que contra IPs, contra sitios, empiezan a lanzar ataques para intentar abrir la puerta, ¿vale? Imaginaros que esto es intentar abrir una puerta a golpes. Y es una puerta blindada, potente, que vamos, es imposible de tirar. Lo que pasa es que al final, con esa persistencia y esa resistencia, pues consiguen entrar, ¿vale? Y ahí ya bloquean servidores, hacen de todo y otra vez estamos en toda la temática de qué capacidad he tenido de reacción ante cada una de las situaciones. Consecuencias. Bueno, pues llorar un montón, pérdidas de información irrecuperables. Lo digo así como un poco como jocosamente, porque tampoco vamos a llorar todos, pero es que podemos prevenir las situaciones o por lo menos intentarlo, por lo menos trabajar en ello y tener conciencia de que debo hacerlo, porque nosotros lo que más nos encontramos en estas situaciones es que no hay conciencia de lo que está pasando y nosotros desgraciadamente vemos que hay gente que aun previniendo les terminan pasando las cosas y debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad de tener las cosas controladas, no en la capacidad de los demás de controlarnos las cosas, porque nos encontramos muchísimo que el almacenamiento de la información, como lo guardo no sé dónde, y voy a decir grandes proveedores, como lo guardo en Microsoft y en Google, pues ya ellos seguro que a ellos no les va a pasar nada. Oye, pues Google se cayó no sé cuántas horas hace no mucho tiempo. ¿Y si eso hubiera generado una consecuencia peor? ¿Por qué vamos a confiar en que los demás me están guardando las cosas? No, debemos tener control de la información, tenemos que tener capacidad de recuperación. Bueno, hablo de la posibilidad de ser sancionados, ahí es dinero que vuela. Dinero que no invertí por dinero que vuela posteriormente porque no había tomado las medidas adecuadas. Cuando, en la misma época además, porque fue el mismo ciberataque, el RIUC, cuando todo el mundo hablaba del SEPE, había unos despachos profesionales en la zona de Cataluña, unos más grandes, otros más pequeñitos, autónomos, que trabajaban con un software, que estaba en una nube, que ellos ya me harán la copia de seguridad, yo no necesito respaldar, porque ellos tienen, ellos sabrán. Pues hay empresas que han cerrado su negocio. Entonces tenemos que ser consecuentes y conscientes de que debemos adoptar medidas en referencia a estas situaciones. ¿Cómo me protejo? Bueno, vuelvo a lo mismo. Conciencia, conciencia y conciencia. Te pueden ciberatacar, puedes perder la información. ¿Por qué? Porque los datos y la información, por poco que creamos que son valiosos. Tenemos que evaluar nuestros sistemas de información. Tenemos que saber qué situación tengo, cómo trabajo para poder tomar las decisiones adecuadas. Y, por tanto, esas decisiones adecuadas van conforme a esa aplicación de las medidas adecuadas. Las medidas, bueno, pues empezamos con las más reforzadas que dentro de vuestro sector debéis adoptar. Almacenáis datos especialmente protegidos, tenéis una serie de obligaciones reforzadas y también en medidas de seguridad. Identificación y autenticación adicionales para limitar el acceso al mobiliario o departamentos. Aquí estoy hablando de lo físico, insisto, las medidas de seguridad no han de ser solo técnicas. Mecanismos de identificación y autenticación adicionales para acceso a las aplicaciones informáticas. La doble autenticación, un sistema de doble factor. Cuando usáis Google, sabéis que hay veces que los que lo hayáis puesto podéis tener el sistema de doble autenticación, que además de que cada vez que se accede desde un sitio no reconocido, porque tú lo tienes reconocido dentro de tu configuración de Google, te va a llegar un mensaje y una confirmación de acceso. Bueno, pues existen metodologías, herramientas que sirven para que para cualquier sitio que voy a entrar, obligo y exijo tener un sistema de doble autenticación para garantizar accesos siempre autorizados. Mecanismos efectivos que impidan el acceso a la información contenida en soportes móviles y trasladables fuera de la empresa. Esto es genéricamente para todo. ¿Qué es lo que decía antes? Estoy vulnerando la confidencialidad y estoy vulnerando principios de protección de datos cuando no estoy poniendo medidas adecuadas al almacenamiento de la información y a cómo se accede a los equipos informáticos o a los soportes móviles, que puede ser un dispositivo móvil de smartphone o puede ser una tablet o puede ser un disco duro externo cuando yo hago la copia en mi disco duro y me lo llevo a mi casa, donde en mi coche, y está cifrado, está protegido.
Bueno, hay de todo. Contraseñas cifradas y seguras. Mínimo 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos. ¡Ay, es que no me voy a acordar! Hay que craquear una contraseña. No sé si alguna vez habéis visto la tabla esa, ¿no?, de que según cómo esté combinada, cuánto tiempo le llevaría a alguien abrirla. Pues si no tienen este tipo de combinaciones, ya lleva no sé, a 40 o 50 años o no sé cuánto tiempo. Y entonces, evidentemente, es porque son más seguras. Impedir intentos reiterados de acceso no autorizados y el implementar procesos de verificación, evaluación y valoración de las medidas de seguridad adoptadas. Esto lo he querido poner en el literal de lo que está establecido normativamente. No es una adaptación, no es una transposición o un poco una manera yo de decir las cosas, sino en su literal. Estas son las reforzadas, porque hay otras que las tiene que adoptar todo el mundo, que son las que os voy a comentar ahora. Control de acceso a equipos de la información. Solo el personal autorizado puede tener acceso a la información. Ejercicio que hemos hecho antes de reflexión. ¿Puedo comprobar que solo el personal acceso autorizado tiene acceso a la información que está determinado? ¿Lo tengo protocolarizado? ¿Tengo que definido quién accede a qué? En el papel, porque puede que no trabaje con sistemas informáticos, y cuando trabajo con sistemas informáticos, en los sistemas informáticos. Copias de seguridad, ¿vale?, que garanticen la recuperación de la información ante sucesos imprevistos. Almacenamiento de forma segura y que sea posible restaurar la información que contienen. Cifrar la información. La información sensible se guarda cifrada, con claves de acceso seguras. ¿Ciframos o no ciframos? Yo pregunto así en general. Equipos desechados. Cuando un equipo ya no lo uso, no sirve vaciarlo. Sirve una destrucción segura, o por empresa autorizada, o taladrarlo muchas veces, pero hacer alguna cosa que nos asegure que sea finalmente ilegible. Alguien preguntó una vez, es que yo tengo una chimenea en mi casa, era respecto del papel. Entonces, si yo lo quemo no pasa nada. Bueno, pues evidentemente se puede hacer así. Lo que pasa es que si tienes una inspección necesitas tener una destructora de papel, que esa es la cuestión. Tú tienes la seguridad de que quemándolo lo estás eliminando mal. Lo que pasa es que hay en determinadas situaciones que nos obligan a certificar la destrucción documental. La externalización de servicios, asesoría, gestoría, servicios ajenos, vuestros colaboradores, hay que verificar y poder auditar. Nosotros lo hacemos recurrentemente, luego ya al cabo de un año, cabo de año y pico, que se implementan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la información. Aquello que firmaron, ¿lo estás cumpliendo? Esa es la pregunta. Yo me encuentro de todo en estas situaciones. Gente agobiada, gente que mira, que es que tengo que rellenar este documento, ¿no? Gente que es proveedora de, ¿no? Me dicen, tengo que rellenar este documento, ¿esto qué es? Digo, pues esto es lo que firmaste en su día que no te leíste. Porque es que le pasa a todo el mundo, entonces tampoco es recriminable. Lo que pasa es que a lo mejor nos ayuda a tomar conciencia de que esto va en serio. Tenemos que tener bien definido un protocolo de actuación ante brechas de seguridad, saber qué hacer, cómo tengo que actuar, cómo debo comunicar, a quién me tengo que dirigir. Y todo esto se define gracias muchas veces a la protección de datos. Debemos revisar nuestros procesos y protocolos periódicamente. Podemos haber alterado, cambiado de sistemas, de software, de proveedor. Todo hay que revisarlo. Esto es un constante, esto es una parte de ese mantenimiento de la vida, de que mucha gente se piensa que a veces todo lo relacionado con el RGPD no cambia si no contrato gente nueva o si no tengo nuevos proveedores. Sí que va, es que esto puede estar cambiando constantemente. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos el conocimiento o la conciencia de saber que las cosas están cambiando. Y bueno, pues ahí está esa parte de ayuda que nosotros siempre prestamos, ¿no? Forma y conciencia a los empleados / colaboradores, porque van a ayudar a esta parte de la protección de datos como medidas generales. Esto, insisto, acompañadas de esas primeras medidas que además son de carácter reforzado. Determinadas partidas luego, utilizar software de pseudonimización, anonimización de la información, etcétera, etcétera, etcétera.
vuelvo a preguntar cómo me protejo. Bueno, pues actualizar constantemente el software, hacer backup, cumplir con las normativas de referencia, endpoints protegidos, mucho sentido común, sobre todo en nuestro ímpetu de uso de las nuevas tecnologías, en el aceleramiento que tenemos cuando utilizamos las nuevas tecnologías, vigilar constantemente que se cumplen las medidas de protección. ¿Para qué? Para dormir tranquilos y sonreír. Y nosotros en OnCiber siempre os vamos a ayudar en todas estas ópticas. Muchos nos conocéis por protección de datos, pero tenemos la visión global, la seguridad de la información. Ayudamos en la implementación de medidas, en poder hacer ese complemento de evaluación específica de las medidas de seguridad. Porque para nosotros no vale de nada este intercambio de papeles, esta parte donde redactamos jurídicamente consentimientos, que sí que vale de mucho, pero digo que no vale de nada sin estar acompañado de lo que es la globalidad, de la seguridad de la información, porque eso ya es un cumplimiento mucho más práctico de determinados aspectos de la ley que son grandes desconocidos, porque cuando hablamos de protección de datos nos centramos mucho en los consentimientos, en estas obligaciones, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto que os he venido a contar durante un rato a lo largo de hoy es súper importante. Y para ello, como siempre, ¿en qué os podemos ayudar? Sabéis que tenemos una oferta del colegio que si no habéis empezado por la parte del RGPD, podemos empezar por la parte del RGPD e iremos poco a poco terminando las partes que correspondan. Hay un sitio directo, copmadrid.onciber.com, donde os podéis registrar, nos podéis preguntar. Si ya nos conocéis, podemos seguir trabajando y profundizando en las partes de garantías de seguridad de la información y poco más. Quiero dejar abierto un espacio para preguntas, para dudas, para inquietudes. Ahora, en el resto del tiempo que quede, tampoco he controlado mucho el tiempo que llevamos. 1:15. Vale, perfecto, entonces. Y nada, encantados de atenderos, todos los que os queréis poner en contacto con nosotros a través de esa web. Podéis preguntar en el colegio, bueno, lo que queráis. Y ya, bueno, me quedo un poco a la espera de que me comente Pedro si hay alguna pregunta. Tenemos la primera y ahora ya les he puesto que pueden empezar a plantearla. Bueno, pues la primera que tenemos es una persona que ha recibido en su correo electrónico profesional un mensaje que pone: tienes un nuevo mensaje de una persona interesada en tus servicios, ponte en contacto con ella. Ah, claro. Vale, sí, estaba comentando que ya teníamos la primera pregunta y que a partir de ahora ya podéis ir poniendo todas las dudas que os surjan, ¿vale? La primera que tenemos pues es una persona que ha recibido un correo electrónico en su correo electrónico profesional y le pone: tienes un mensaje de una persona interesada en tus servicios, ponte en contacto con ella. Es probable que esté buscando un soporte profesional, y vienen los datos de contacto de esta supuesta persona, ¿vale?, con el teléfono y el correo electrónico. Y tiene el mensaje que pone que necesita que le ayude porque tiene un problema de indecisión que se acentúa en el tiempo, etcétera, ¿vale? A ver, ante un tipo de mensaje así, siempre debemos pensar: ¿estoy inscrito en algún lugar donde me puedan estar mandando referencias de personas directamente para ponerme en contacto con ellos? Porque en sí mismo un mensaje que no nos lleva a ningún link, que no nos lleva a descargar ningún archivo, en sí mismo no ha de ser malicioso. Lo que nos tenemos que plantear es cuál es ese origen. Nos vamos a la parte de arriba, al destinatario, ver qué arroba tiene, y prudentemente podemos llamar a esa persona, porque hacer una llamada de teléfono no va a pasar absolutamente nada, y decir: hola, he recibido un mensaje acerca de una solicitud suya para ponerme en contacto con usted. Y con eso nos quedamos así un poco a la espera de ver que nos están contestando. Insisto, un email sin un link, sin una descarga de archivo añadida, en sí mismo no ha de ser, a priori, no ha de ser peligroso o fraudulento. Realizar una simple llamada de teléfono no va a pasar absolutamente nada, indicando la procedencia de por qué, la justificación de por qué nos estamos poniendo en contacto. El correo electrónico que viene es de Gmail. El teléfono sí que es un poco raro, si es tal y cual lo ha escrito aquí. Es un 22345, etcétera. Sí, eso yo lo obviaría. Si esa persona de verdad quiere ponerse en contacto con nosotros, lo va a volver a hacer. Vale,
ver si van entrando más preguntas. Voy a ponérselo. Mientras vemos si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta o no. Un poco en referencia a la que estaba haciendo esta persona antes, muchas veces vemos un correo que parece de un destinatario conocido, algunas pistillas de cómo ir identificando, ¿no? Yo siempre miro en todos los correos electrónicos, me voy al para y le doy al botón derecho y pongo ver correo electrónico. ¿Por qué? Porque hay veces que detrás de lo que parece una dirección de correo electrónico se esconde otra. Y ya esas otras direcciones de correo electrónico, cuando vienen provistas de un intento de hacking o un intento de fraude, son direcciones de correo muy extrañas, con un aspecto muy raro, etcétera, etcétera, etcétera. Otra pista es que yo por concepto no me fío de los .zip y los .comprimidos. Eso no significa que un PDF no sea capaz de infectar un equipo, pero lo más típico es que vengan por detrás de un zip. ¿Hay alguna preguntilla? No. De momento no están poniendo. Vale. Sí, lo mismo de todas formas hoy por el día y la hora. Por el día, la hora y el momento que nos enfrentamos, bueno. Otra cosa es eso, ese tipo de archivos. Hay sistemas de protección de equipos que son muy sofisticados y que siempre van a sospechar de todo tipo de equipos y nosotros podemos predefinir, o sea, de todo tipo de archivos, de qué archivos ante todo debe sospechar un sistema. No sé si al final no hay más preguntas. Vale. Pues entonces poco más. Agradecer de nuevo la asistencia, agradecer como siempre de nuevo la posibilidad que nos da el colegio de venir aquí a poder explicar y comunicar pues todo lo que sabemos, conocemos y nos va pasando en nuestro día a día de trabajo para darle un poco más de perspectiva a la seguridad de la información. Estamos encantados de atenderos para lo que necesitéis y poco más. Feliz viernes, feliz puente quien lo disfrute entero y nos veremos en la siguiente. Muchas gracias.